Hola chicos y chicas, yo soy Saúl, Y yo soy Steffi y esto es Saufi. un podcast para soñar y volar. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos dos invitados especiales. Aquí tenemos a Steven y a Javier, son una colaboración. Entonces chicos, porfa, me gustaría que se presenten, que nos hablen un poquito de ustedes, su nombre, cuántos años tienen, de dónde son. Mi nombre es Javier, mi nombre verdadero. Voy a hablar un poco del nombre de Jota. Jota era, bueno, era porque ya no está, uno de mis primeros perritos. Entonces, hace referencia a eso y porque también me llamo Javier por la Jota, entonces, esta es Jota. Tengo 22 años, soy de Ecuador. Actualmente estoy viviendo en la Amazonía, en Orellana. Hace un calor terrible y para qué he crecido aquí, he vivido casi toda mi vida aquí, por ahí en su momento tuve que irme a la capital, a Quito, a estudiar, pero hoy en día por la pandemia, COVID, me encuentro aquí, estoy con mi familia y gracias a Dios todo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Aguilar, conocido como Steven C. Tengo 24 años de edad, al igual que Javier, pues resido en la ciudad del Coca, pese a que no soy de aquí. Me crié en la ciudad, nací, me crié parte de mi vida en Cuenca. Esto es la sierra, ¿no? Y bueno, actualmente seguimos aquí, como dijo mi compañero Javier, pues complicaron un poquito las cosas en cuanto a la pandemia, como para todos, ¿no? Pero nada, siempre tratando de estar pendiente de lo que es la música y lo que nos gusta. Bueno, listo, chicos, realmente es un gusto tenerlos aquí, vamos a conocerlos un poco. Bueno, lamentablemente Saúl no pudo estar con nosotros hoy, pero yo sé que les manda mucha fuerza desde donde está. ¿Listo? Bueno, chicos, en sí me gustaría más conocer un poco de ustedes, digamos, cómo iniciaron en la música, desde hace cuántos años, si por ejemplo vienen desde muy pequeños, en sus vidas, si han estudiado o cómo es ahí el temita. Sí, claro. Bueno, en mi caso, yo he estado siempre involucrado con lo que es la música, no precisamente en cuestión de canto y cosas así, pero no, me refiero a que no he estudiado, ¿no? Pero la música desde muy pequeño me atrajo, siempre estuve escuchando en la radio todo tipo de música, baladas, pop, boleros, todo tipo de música, entonces siempre estaba tarareando, pero no fue hasta el 2016 en que me reuní con un primo y un amigo y ellos pues sabían lo que es improvisar y yo decía, ¿qué es eso? Entonces nos reunimos y ellos empezaron como que a empezar a rimar palabras y hacer freestyle y para mí era algo bastante llamativo. A partir de ahí pues posteriormente traté de seguir practicando, como que yo también quiero hacer eso y luego se vinieron como que ya las canciones, empecé a escribir mis primeras letras, como todo, ¿no? Bastante sencillas. Y de ahí para adelante tratando de pulir cada vez más, tratando de ser versátil, tener la mente abierta para poder hacer música de diferentes ritmos, no enfrascarse solamente en uno y tratar de seguir progresando, que es lo importante creo en este caso. De mi parte, yo crecí en un ambiente donde, por ejemplo, desde mi papá le encantaba la salsa. Ojo que no vivía con él, pero siempre que yo estaba con él, o se reunía mi familia, en ese entonces, a él le gustaba mucho la salsa, entonces había unas maracas de mi abuela que las tocaba. Inclusive era bastante percusionista en cuestiones, por ejemplo, la mesa, estábamos sentados todos reunidos, yo era pelado, se ponía a hacer como que tipo sonido de timbales con la mesa. Entonces, desde ahí va la cosa. Mi abuelita canta, nunca, no tiene canciones, pero, o sea, le gusta cantar mucho. Y me regalaron una batería cuando yo era, ¿qué será? Tenía unos 5 o 7 años, una batería de juguete. Entonces, desde ahí comenzó todo. A mí me encanta lo que es la percusión. Eh, Todo ese proceso de vida hasta más o menos los 14 años yo tocaba la batería.
como a los 16 años más o menos, mi papá me regaló mi primera batería. Y yo hacía una bulla bestial aquí dentro de la casa porque no es una de bajito. Y era de darle y darle y darle y darle y darle. Y luego cuando tuve que irme a estudiar, yo siempre quise estudiar música, pero está el dilema de los padres que no, mejor sigo una ingeniería o sigue tal cosa. Por ejemplo, acá donde yo vivo hay bastantes empresas petroleras. Entonces era como que una ingeniería civil, sigue arquitectura, sigue una ingeniería en petróleo, y yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar música. Pero justo yo tenía un pana que estaba estudiando ingeniería en sonido, además ya se había graduado del colegio como un año antes que yo, es ingeniería en sonido y acústica. Además se había graduado y entonces yo por el man supe de la carrera. Entonces yo averigué de la carrera también tenía como que cierta relación con la música, con lo que es edición y mezcla, con cosas más, no tanto artísticamente musicales, sino más técnicas. Entonces, por ahí iba la cosa, entonces dije, esta es, o sea, si mi familia quiere que sea una ingeniería, esta es la ingeniería que va a hacer. Me apoyaron, por suerte, todo bien, y hoy en día ya solo tengo que defender y ya acabo. A cuestiones, bueno, en esto de producirse, yo cuando yo estaba estudiando en la universidad, porque justo tenía un amigo que lo conocí en la U y el man producía, ¿no? Y perdón, a mí me parecía interesante lo que hacía. Y entonces yo comencé a descargar el programa, no entendía nada, lo borré, lo volví a instalar, otra vez lo volví a borrar porque no sabía cómo utilizarlo, veía videos y dije, después me acuerdo que lo instalé y comencé a ver full videos, porque eso aprendí yo solo. Claro que por ahí en la universidad me dieron bastantes temas teóricos, musicales y cosas así, pero era como que yo mismo me puse a ver cómo manejar el software y todas las cosas, cuándo. Y bueno, ¿para qué? No te voy a mentir, la universidad me sirvió un montón también para entender muchas cosas, demasiado. Hoy en día sé y puedo decir como que me sirvió bastante. Y hoy en día que estoy comenzando en esto de sacar música independientemente, siento que me ha servido bastante. Y bueno, la cosa es que yo tenía como que cosas guardadas, hacía como que temas, pero por ahí, o sea, eran como que bien simples, o sea, lo tenía guardado, lo tenía por ahí, y eran como que cosas para mí, cosas como que yo decía, ah, mira, tengo esto, escucha, a ver qué tal suena, pero nunca como que lo sacaba, lo botaba. Y prácticamente eso. Y de ahí fui poco a poco aprendiendo, y errores, viendo qué poner aquí, qué sonidos, plugins, o sea, y un montón de cosas más. Bueno, de hecho, todo lo que me cuentan es un poco interesante porque vemos el trayecto que ustedes tienen. Es algo que no es que no, hoy quiero cantar y ya, listo, y lo hago. No, es algo que lleva un proceso y ustedes se han dedicado muchísimo, incluso desde su niñez, me atrevo a decir, a empezar a sentir ese gusto por la música, a decidir algo que es como decir, no, esto es lo que quiero hacer para mi vida, que es una decisión muy difícil para muchos de nosotros los jóvenes, decir, ¿qué voy a hacer? Como te pasó como le pasó a Javier, que es algo súper natural, que digamos, tú dices, no, pero ¿qué hago? ¿No? Y lo peor es cuando los padres dicen, no, eso no, sí, porque es complicado. Pero bueno, continuando, más o menos así, quiero saber, por ejemplo, que me contaba muchísimo sobre el tema de las improvisaciones. Y digamos, ¿tú has llegado a improvisar alguna vez? Pues bueno, en realidad al principio sí fue un poco complicado porque no podía conectar dos palabras, así sean verbos, como saltar y volar, no podía, no cachaba cómo ponerla, ¿no? Pero o sea, el freestyle, la improvisación se trata de práctica, de estar ahí practicando, al menos hasta cogerle el tino, ¿no? Porque ya en un momento en el que ya puedes, como que quien dice, ya aprendes a fluir, aprendes a improvisar,
quizás ya no es tan necesario, al menos si te gusta simplemente improvisar, ya no es tan necesario como que estar ahí todo el día, pero para llegar a ese punto, claro que tienes que estar ahí, dale, y dale, y dale, y dale, ser constante. Entonces, luego, posteriormente, me di cuenta que me dio resultados el haber practicado tanto y luego ya como que me desenvolvía de mejor manera. Y en realidad, el freestyle, la improvisación para mí es como un tipo de terapia. La verdad me relaja muchísimo, me ayuda bastante, sea como sea que haya sido mi día, sea que fue bueno y especialmente cuando ha sido malo. Es algo que me relaja y me ayuda totalmente porque a través de la improvisación es como uno puede desahogarse y sacar lo que sientes, estando ahí cuando no te escucha nadie, cuando estás absolutamente solo y puedes desahogarte y sacar eso y después que yo he hecho este proceso, ¿no? Es como que me siento como que qué chévere, qué bacán. Y al final te ayuda, ¿no? Porque la improvisación, pues, en estos años ha crecido muchísimo, al menos acá en Latinoamérica, cuestión de lo que son batallas de freestyle. Entonces, también trato de estar involucrado un poco en esto porque sé que es una puerta para que más público te pueda conocer y es una forma también chévere de poder agilizar tu mente, de poder estar como que constantemente desafiándote. Hay gente que es muy hábil en esto. Empiezan desde muy pequeñitos allá a estar metidos en las batallas. En mi caso yo me metí en cuestión de batallas en el 2018. No ha pasado como que muchísimo tiempo, pero de ahí para acá sí he tratado de estar involucrado porque si tú no estás como que frecuentemente batallando, es como que pierdes el nivel en cuanto a batallas, igual es en el freestyle, ¿no? Y bueno, es una disciplina que la verdad yo respeto mucho y estoy muy agradecido de haberla conocido, de haberme puesto pila de ponerme a practicar y a día de hoy me sirve como, ya digo, como terapia y es algo que me encanta hacer. No precisamente me enfoco en las batallas, sino más bien como que por ahí me reúno con mis amigos y es como que improvisemos, o sea, puedes sacar y contar una historia y no precisamente ponerte a atacarle al otro, pero es algo que también me llena, ¿no? Entonces, Wow, no, sí. De hecho, he visto muchísimas batallas, les cuento ahí, personalmente me encanta, sobre todo por el ambiente en el que he convivido. Digamos que aquí en mi barrio se ve muchísimo eso, ¿sí? Y pues me dio curiosidad, claro, cuando Saúl me cuenta, me dice, no, estos chicos, ellos hablan un poquito más como el género pop y todo el tema. Yo, no, claro, entrevístalos, diles que de una, porque me gusta muchísimo, me gusta mucho ese género musical respectivo, ¿no? Y por eso me dio curiosidad cuando dijiste, no, mi familia improvisaba o quiso improvisar, entonces yo dije, no, de hecho, me gustaría que nos contara más. Em, También quisiera conocer un poquito de ustedes, o sea, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron ustedes a decir, no, hagamos esto, o sea, intentémoslo o miremos a ver qué pasa, o dijimos, no, esta tiene que ser un propósito, o cómo fue ahí? Verás, yo tenía un tema que era un deber, era un trabajo. Y entonces yo ya me llevaba, a ver, primero comienzo por cómo me conozco con él. Antes no nos llevábamos, o sea, solo lo conocía y de saludo, hoy, ¿qué más? Todo bien, chao, nada más. Y él, o sea, yo no sabía que, bueno, en ese entonces no, nada que ver con la música. O sea, de mi parte, o sea, era como que estaba como que metido en esto de la percusión y yo era darle la batería en mi casa, darle la batería en mi casa. Y él fue el primero que comenzó a sacar música antes que yo. Entonces comenzó con esto de lo del freestyle, que te pueden dictar la nota. Y nosotros nos conocimos, creo que, ¿cuánto tiempo? ¿Lleva bastante tiempo? sí, yo recuerdo que lo conocí a él por tu primo. Yo tengo un primo, sí. Yo recuerdo que lo conocí a él y él incluso iba al gimnasio al que yo iba, de un tío mío, y como Javier dice, pues era solo de saludo. Yo lo veía y ¿qué tal, bro? ¿Todo bien? Hasta ahí nomás.
Entonces, luego recuerdo que empecé yo a asistir a una iglesia acá en la localidad. Entonces, yo empecé a ir y él también lo empecé a ver ahí, ¿no? Pero no era como que igual, no, simplemente le saludo, ¿no? Y poco a poco fuimos como que empezando a compartir entre los grupos que había. Ya lo veía él que ya tocaba la batería. En ese entonces yo todavía no rapeaba ni nada, o sea, no había empezado a sacar canciones todavía. Posteriormente yo me fui involucrando más en lo que es la música y bueno, él seguía tocando la batería hasta donde yo sabía y en algún momento él se fue a estudiar. Entonces, yo, para el momento en el que se fue a estudiar, yo ya había empezado a sacar como que mis canciones, a subirlas a Facebook y toda la cosa. Pero para cuando él ya se fue, nosotros ya nos llevábamos. Ya habíamos ido a jugar fútbol, habíamos salido a comer, habíamos ido de campamento. O sea, no fue como que te conocí tal lado y nos hicimos pana y luego comenzamos a ser pana. No, fue como que lo conocí hace tiempo, pero nada que ver. Luego fue como que grupos de amigos, o sea, grupos de amigos que, o sea, él tenía su pana, él tenía mi pana, era como que nos involucrábamos y por ahí cruzamos palabras. Y así fue el proceso hasta que yo me enteré, o sea, yo escuchaba la música que él sacaba, a mí me encantaba la música que hacía. Entonces, fue hasta ahora recién que justo yo te llamé, le mandé un audio y le dije, verdad, tengo un proyecto, le expliqué cómo era el proyecto, le expliqué que era un EP, mi inicio era con cuatro temas de este género, tengo ideas de esto, si tú tienes ideas, dame las ideas y vemos qué hacemos, entonces nos reunimos y toda la cosa. Por ejemplo, el primer tema que tú escuchas del EP era algo que él tenía escrito hace tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía escrito? Hace un año. Hace un año él tenía escrito eso, el primer tema del EP. Él lo tenía escrito, pero no había beat. Sí, o sea, el beat no estaba. hay algunos como ese tema que hasta el día de hoy los tengo como que ahí, ¿no? Están ahí guardados y supongo que cada cosa sale en el momento que tiene que salir. Ha habido ocasiones en las que yo he querido como que esta canción salga rápido o que el video de esta canción salga rápido y no sale hasta que tiene que salir y uno dice, bueno, o sea, algo debe ser, ¿no? Y así fue en este caso. Prácticamente en cuestiones de conocernos fue así, o sea, yo pienso yo que de la nada. Y ahí el día de hoy nos llevamos bien y inclusive somos hinchas del mismo equipo y es como que confirma para ir al fútbol y para que hemos formado una buena amistad, una buena relación. Y qué mejor si es con la música. Sí, claro, no hay nada mejor que la conexión personal. De hecho, sí, es interesante porque son historias bastante como, no, pasó porque pasó y ya, o sea, no pues como lo planeamos, no, sino más como pasó. Y es algo muy bonito porque digamos que empieza y se va llevando una nueva experiencia, van experimentando a medida que van pasando las cosas y no hay nada más importante que aprender desde la experiencia que ustedes mismos se han generado, ¿no? Digamos que forjar esa amistad, ¿sí? Son cositas pequeñas que dan un punto y dan muy buenas referencias respecto a eso, ¿no? Digamos que surgen retos y es verdad. ¿Alguna vez les ha pasado, digamos que, cuál ha sido el mayor reto que han tenido durante todo el tiempo que llevan? Sí, o sea, como por... Sí, un reto. A ver, dale. O sea, de mi parte, o sea, nosotros tenemos una fecha programada de ir a grabar voces. Entonces era como que hay que cumplir con el tiempo porque nos pusimos tiempo. Y yo les dije, no, era como que, entonces había una fecha. Y había y quedaba una semana y había un tema que no había. Entonces había un beat que ya se tenía y que tocaba cambiar la letra y todo, pero o sea, no había nada. Y entonces yo tenía como que algo que tenía ya guardado que había hecho, yo le envié a él, pero no había letra, ¿te acuerdas? Sí, estaba desde No cero. había letra, estaba así simple y a mí era algo que casi no me gustaba, pero lo tenía guardado, porque yo guardo y lo que realmente no me gusta, lo guardo. Entonces lo tenía guardado y el man me dice, verás, escribí esto, me manda, yo escucho, y a mí eso no me convencía, no me gustaba para nada.
o sea, no me gustaba ni lo que yo hice, ni cómo sonaba, no me gustaba nada. Entonces, ese fue como que el reto y luego, o sea, él me mandó y yo cambié la estructura y toda la cosa, pero, o sea, no me terminó de convencer hasta que ya salió. Ok, o sea, fue más como fue pucha, no, no sé, no me convence, ¿sí? Sí, como cuando tú lees algo, escribes algo, ¿sí? Y en sí no, baila, no, no sirve, no me gusta. Y es complicado, ¿no? Me imagino que han tenido, digamos, un pequeños problemas ahí en eso, digamos, para poder saber qué le gusta a uno, o no han tenido dificultades al momento de escribir la letra de una canción o de un tema. Bueno, en este caso, en cuanto a este tema del que habla Javier, pues sí, o sea, teníamos un tiempo estimado en el cual teníamos que tener ya listos los temas. Me dijo, tenemos que viajar a Quito. Esta semana tenemos que grabar los 3 temas en 2 días, eh, porque tiene que estar hasta tal fecha ya subidas las canciones. Y había un tema que en realidad, o sea, yo ya tenía las 2 canciones, como él mencionó, ya tenía una que ya había escrito hace tiempo, todo bien. Esta me la sabía ya de memoria, tenía los arreglos, todo. Otra que había escrito y No, también habíamos hecho con esa él. estaba guardada ya también hace un par de meses. Ya. Sí, No, ya que esa, hace unos 6 meses ese ya estaba guardado, pero por ahí hubieron cosas que se cambiaron y todas las cosas. pero Esa, en esas dos yo ya sabía, o sea, yo ya tenía claro lo que iba a hacer, en cómo las iba a cantar, cómo iba a rapear, todo estaba claro, excepto el último tema que no había, o sea, no había, y ya teníamos que viajar por poco y yo decía, él me decía, ¿te acuerdas? Dice ese deber que hicimos, ya hicimos un tema, y en cambio, como a él no le convencía este tema que salió, en cambio a mí no me convencía ese que habíamos hecho. Y yo le decía, no, le digo, no. ¿Y qué tal si le cambias la letra? Dice, no, le digo, no. Y si le cambio el beat, no, 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 no. Mejor mándame lo que había hecho el otro día y yo me voy a poner a ver qué me sale. Yo le dije, no te prometo nada, porque no sé la verdad qué va a pasar y si voy a poder escribir algo. Pero cuando yo escuché el beat, fue como a las 11 de la noche y me puse a escucharlo y nada, me empecé con, no, no empecé a escribir, primero saqué como que una melodía, nada, nada, nada. Ya, al siguiente día había escrito una parte, le mandé y bueno, él sí me dijo que como que no le convencía mucho. La cosa es que ya cuando yo tuve todo el tema escrito, ya habíamos llegado a Quito, ya todo estaba ya listo, habíamos grabado los 2 temas, faltaba el último y que a él no le convencía. Yo ya estaba claro que ese tema me encantaba. Yo sabía, yo le dije, tranquilo, yo incluso yo sabía que me iba a gustar de ley, porque sí, luego yo me puse a escribir, antes de que viajáramos yo me puse a escribir y lo terminé. Dije, es un tema corto que no va a tener coro, pero está bien hecho. Entonces, tienen que ser porque no tenemos nada más, aparte ya en estos momentos no podemos como que ponernos a crear otra cosa. Y es lo que había, y a mí el beat me encantó. Entonces, ¿para qué? A mí yo quedé muy conforme con con lo igual, que quedó. igual de todas maneras, o sea, yo sé que, por ejemplo, en la música, o sea, está mal esto del tiempo, y como que, por ejemplo, si hago algo y a mí no me convence, o sea, no lo saco, porque obviamente si al artista no le convence, o sea, no lo saca. Hay muchos artistas que tienen un montón de temas guardados y capaz a la gente le gusta, pero a ti en lo personal es como que no te gusta. Pero era más por cuestiones de tiempo, porque teníamos ya reservado donde iba a grabar, porque por ejemplo acá no tengo un lugar aún donde yo pueda grabar y toda la cosa, o sea, un lugar acústicamente que suene bien, que se escuche bien, que se pueda grabar una voz. Entonces ya tenía reservado el estudio y era como que, brother, hay que hacerlo porque o sea, ya está reservado, no hay cómo cambiar la fecha. Entonces, más por esas cuestiones, era eso del tiempo y el tiempo se cortaba y toda la cosa. Pero imagínate si yo hubiera tenido acá donde grabar y yo tengo acá montado ya en mi estudio, que ojalá se pueda este año. Entonces, o sea, no había esa preocupación. Ok, bueno, sí, digamos que esos temas de aprender a trabajar o los inconvenientes que van surgiendo, uno se adapta. O sea, yo sé porque
Digamos que también me ha pasado muchísimas cosas aquí mientras grabamos el podcast. Nos han pasado unas historias, pero bueno, vamos aprendiendo con el proceso. Ahora que los escucho un poco, que ya escucho un poquito más de su historia, me gustaría volvernos un poquito más históricos, ¿sí? Por decirlo así. ¿A qué me refiero? Quiero que ustedes recuerden o se acuerden de allá cuando ustedes tenían 15 años. ¿Sí? O sea, digamos que en esa época no sé si estarán pasando por dificultades o si, digamos, ya tenían algo definido en cuanto a la música, en cuanto a su vida, o si no, todo era un caos, ¿sí? Y quiero que me respondan, digamos, ustedes, ¿qué le dirían a eso? O sea, a esa persona, ¿qué le dirían? Allá usted, sí, digamos, a sus yo de 15 años. Bueno, yo recuerdo muy claro cuando tenía 15 años y en realidad nunca tuve como que muy definido qué, qué voy a hacer o qué va a pasar con mi futuro, porque a diferencia de otros chicos, yo he visto que como que los forman desde pequeños con la idea de como que tú vas a acabar la escuela, vas a acabar el colegio, vas a seguir la universidad y vas a hacer eso. En mi caso, pues no fue así. Yo terminé la escuela, ya estaba en el colegio. En realidad sí pasé por un caos bastante grande en cuanto a mi vida familiar. Entonces, a raíz de casi terminando la escuela. Entonces, desde que empecé el colegio, yo estaba como que un poco desorientado y no sabía en realidad qué quería hacer, porque tú por ahí le preguntas a un compañero en tu escuela, en tu colegio, ¿y tú qué vas a hacer? Sí, yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero, yo voy a hacer tal cosa. Y le tienen como que mentalizado y de que lo van a hacer. Y me preguntaban a mí, yo la verdad no sé, no sé. Y la música no era como que estaba en mis planes en realidad. A mí lo que siempre me gustó, desde lo que siempre quise ser desde chiquito fue futbolista. Entonces mi papá me ayudó, mi papá me ayudó desde pequeño y estuve metido por ahí en algunas escuelas de fútbol, al menos cuando llegué acá a Coca, porque yo no vivía con mi papá en Cuenca, solo vivía con mi mamá, entonces ella trabajaba y bueno, pues no había como que mucho tiempo de llevarte a la academia de fútbol y tal, porque no había quien me cuide y como me regresaba a la casa. Y bueno, la cosa es que yo le diría pues que no trate como de querer saber todo, porque hay cosas que necesariamente tienen que mantenerse en la incertidumbre, hay cosas que van a venir y te van a tomar por sorpresa, que quizás no es lo que tú tenías planeado, porque yo sí quería ser futbolista, yo lo intenté, pero no se dio, no sucedió. Y después de que no sucede esto, yo encuentro el rap, encuentro la música. Y me di cuenta que en esto quizás también me podía ir bien y era lo que me gustaba hacer muchísimo. O sea, el fútbol y hacer música son dos cosas que no voy a dejar de hacer mientras Dios me lo permita. Entonces, bueno, pues dije, si no se dio una, en esta voy a intentarlo y hasta el día de hoy estoy en esto de la música tratando de seguirle metiendo y esperando en algún momento subir. Puta, yo qué te digo. Casi no recuerdo bien mi yo de 15 años, solo me acuerdo que estaba más delgado y eso. Por ahí sí recuerdo cosas, pero no tiene nada que ver con la música. Más bien, yo desde pelado, desde los 11 años más o menos, yo jugaba básquet y entrenaba. También a jugar por distintas provincias del Ecuador, representando a mi provincia, ¿no? Campeonatos nacionales, toda la cosa. Y justo en esa edad de los 15 años, creo que era en esa edad, si no es 16, entre 15 y 16, pues era como que yo estaba como que a medias, a veces iba a entrenar, a veces no iba, a veces iba a entrenar, a veces no iba. Y, y ya, pues, o sea, la nota era que a veces ni jugaba. Era por esto, porque faltaba bastante los entrenamientos, entonces a mí no me metían a jugar muchas veces. Y capaz, yo más me voy por eso porque fue como que algo que me marcó y a veces yo quería jugar y no me hacían jugar o no estaba apto para jugar. O sea, yo soy sincero conmigo mismo. O sea, mis panas con los que hoy día, o sea, con los que jugaba en ese entonces, con los que aún sigo jugando porque siguen jugando ellos, nos reunían para jugar casi todos los días.
o sea, jugaban, y si jugaban, de verdad. Entonces, capaz de eso, o sea, decirle que entreno, o sea, que se comprometa, porque era como que estaba como que a medio. No sé por qué, o sea, no recuerdo bien por qué era como que a veces iba, a veces no iba.